Hoy vamos a responder a tres grandes preguntas. A seis. Vamos a responder a 6 grandes preguntas basado en Hebreos capítulo 10. Obviamente que no vamos a leer todo el capítulo, deseara yo, pero vamos a continuar con nuestra serie, la argumentación en la carta a los Hebreos. Y hay 6 importantes preguntas en este capítulo 10. Recuerden que no podemos desconectar el capítulo 10 de sus 9 capítulos restantes. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Repita, por favor. Recuerden que no podemos desconectar el capítulo 10 de sus otros 9 capítulos que ya hemos leído. Porque este es un discurso, es una argumentación que está presentando el autor anónimo que no sabemos quién es. Sabemos que es el Espíritu de Dios, pero no sabemos qué hombre específicamente lo escribió. Por esa razón nosotros no podemos separar un capítulo de otro capítulo y de ninguna epístola de la Biblia. ¿Por qué? Porque es una unidad lingüística y necesitamos respetar las ideas que se vienen diciendo, ¿ok? Entonces, ¿qué se viene diciendo desde el capítulo 1? Se viene diciendo que ¿qué? Que Cristo es mayor que los ángeles, que Cristo es mayor que Moisés, que Cristo es mayor que la ley, que Cristo es mayor que Melquisedec, o que está es a la semejanza, o Melquisedec fue a la semejanza del Hijo de Dios, y Cristo es el Hijo de Dios, que es inmutable, que es Dios mismo. Todo eso se ha dicho hasta ahora, y hay un pecado latente, constante, que se está confrontando, y es el pecado de la incredulidad. Y en el capítulo 9, magistralmente se nos habló del tabernáculo, de los elementos que habían en el tabernáculo o en el templo judío, del sacerdocio, y nos explicaba que ese templo estaba rodeado de muchos sacrificios, no solamente en el atrio, sino en el lugar santo y también en el lugar santísimo, una vez al año en el lugar santísimo, pero que esos sacrificios podían quitar los pecados, no podían quitar los pecados. Y hace un contraste entre esos sacrificios con el sacrificio de Cristo. Y en el capítulo 9, versículo 27, ustedes pudieron leer cuando dice que de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, y el versículo 28 dice, también Cristo fue ofrecido en sacrificio, ¿cuántas veces? Una sola vez. Una sola vez. ¿Para qué? Sí, aquí dice para llevar o para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan, a quienes lo esperan. Eso es en el 9, 27 y 28. Es decir, Dios tiene un día apuntado para que los hombres mueran. Y después y así como está apuntado un día para que los hombres mueran, Cristo también fue víctima de la muerte. Pero esa muerte de Cristo, a diferencia de la nuestra, ocurrió para ofrecerse Él mismo cargando nuestros pecados sobre sus hombros. ¿Ok? No hemos estudiado a los sacerdotes como tal, pero cuando estudiamos los sacerdotes, yo les dije a ustedes, les asomé pues por ahí, que la vestidura sacerdotal tenía ciertos elementos, y una de esas cosas es que tenía que tener en los hombros 6 nombres aquí de la tribu, de las 12 tribus las dividían en 6, 6 aquí y 6 aquí. Las 12 tribus de Israel estaban en los hombros del sacerdote. ¿Sabes eso lo que significaba? Significaba que el sacerdote ahí estaba llevando los pecados de esas 12 tribus. Por eso estaban en los hombros. Ahora Cristo es el sumo sacerdote y Él llevó sobre sus hombros nuestros nombres, los cargó allí. Ahí estamos usted y yo en la vestidura sacerdotal del Cristo, que es sacerdote para siempre. ¿Para qué? Para llevar mis pecados. De manera que cuando Cristo murió, también murió por nosotros, pero cuando Cristo se elevó como sacerdote, en el rol sacerdotal de Cristo, también estamos nosotros, dando a entender, yo morí por ellos. Eso es lo que quiere decir. Y hay muchos más elementos de qué hablar. Vamos a ir al capítulo 10 y vamos a comenzar con la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿para qué sirve la ley de sacrificio? Y la ley en general. Vamos a responder primero, ¿para qué sirve la ley en general? Pueden ir a Gálatas 3, del 15 en adelante, donde Pablo va a responder para qué sirve la ley en general. La ley judía, recuerden, constaba de 613 mandamientos,
248 prohibiciones, 365 prohibiciones, 248 afirmaciones. Gálatas 3:15 al 19, vamos a leer para qué sirve la ley en general, los 613 mandamientos de la ley judía. 365 prohibiciones, 248 afirmaciones, para un total de 613 mandamientos. ¿Qué dice Pablo para qué sirve la ley? Hermanos, hablo en términos humanos. Hable más duro, hermano, para que se oiga duro. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto, pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Sigue leyendo. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ahora va a preguntar, va a hacer la misma pregunta que yo hice aquí. ¿Qué dice? 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? ¿Cuál era el propósito de la ley entonces? Si no servía para mucho, ¿verdad? ¿Qué dice? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo, nuestro guía, nuestro maestro, alguien que nos agarra de la mano, eso es lo que significa ayo. Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues a todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén, hasta ahí. Salud. Gracias. Entonces, ustedes pudieron darse cuenta aquí que el apóstol Pablo nos está diciendo para qué sirve la ley en general. Dice que que Dios nos había confinados bajo la ley, dice que nos había puesto presos bajo la ley y estábamos como amarrados de manos, no podríamos hacer nada. Pero fue a propósito, había un propósito. El propósito era de que la ley nos sirviera de ayo, de guía. Es decir, Dios nos pone a que cumplamos la ley. ¿Podemos cumplirla? Los 10 mandamientos no podemos, ¿verdad? Una vez que concluimos, yo no lo puedo cumplir, ¿ahora qué hago, Señor? Estoy amarrado, estoy condenado, estoy bajo transgresión, he pecado, Señor, y me siento yo miserable, me siento mal. Es cuando la ley me agarra de la mano, porque eso es lo que significa ayo, un guía, me agarra de la mano y me dice, tonto, tú no me puedes cumplir a mí, eres un simple humano, pero yo sí te puedo mostrar a alguien. Mi propósito es mostrarte, primero, imprimir en ti esa necesidad de un Salvador que tú tienes, porque tú por ti mismo no te puedes salvar, no porque la ley sea mala, la ley es buena, pero precisamente por venir de Dios, está en un estándar muy elevado, muy alto, que tú jamás me puedes cumplir. Pero yo tengo un propósito, al menos ya que reconoces que no me puedes cumplir, déjame llevarte y mostrarte quién realmente me puede cumplir, y Él puede ser tu Salvador. Y eso es lo que hace la ley, me agarra, me lleva a Cristo y me dice, Señor, pecador convicto y confeso, usted ha sido condenado por la ley, pero por mí usted ha sido perdonado, justificado. Eso es lo que hace
La ley, llevarnos a Cristo, mostrarnos cuál es nuestro Salvador una vez que hemos reconocido nuestra necesidad y nuestras transgresiones. ¿Para qué sirve la ley entonces? Para imprimir en nosotros esa conciencia de pecado y que reconozcamos que no podemos satisfacer a Dios en lo absoluto. Y necesitamos acudir a alguien que sea perfecto, que pueda cumplir la ley, que haya cumplido la ley y que pueda imputar esa justicia en mí por medio de la fe. ¿Y ese es quién? Cristo Jesús. Entonces, en línea general, ¿para qué sirve la ley? La ley como tal, en general, los 613 mandamientos, para eso, con ese fin. Ahora, la pregunta vamos ahora a especificarla. ¿Para qué sirve la ley de sacrificio? Capítulo 10, versículo 1. Dice, la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades, o no la imagen misma de esta sustancia, ¿no? No sé cómo dice la Reina Valera. De estas cosas. ¿Cómo dice? Misma de las cosas. De las cosas, no la imagen misma. O sea, nos está diciendo que la ley es una sombra. Una sombra. Podemos llamarla también una fotocopia en términos modernos para que podamos entender mejor. Una fotocopia de algo que es original. Él no es la imagen misma, no es el original. No es lo original, pues, por decirlo de alguna manera. Solamente contiene la sombra o la fotocopia. ¿Usted ha visto alguna fotocopia que no tenga sombra? Siempre tiene sombra. Primero refleja algo que no es propiamente de él, ¿ok? Entonces, las fotocopias o la sombra, la ley es una sombra o es una fotocopia. Y si es una sombra o una fotocopia, podrá servirnos de algo. ¿Qué tal si usted se va a inscribir en una universidad y lleva la fotocopia de su título de bachillerato? ¿Le servirá? Le va a decir, no, yo necesito ver el título original. Hace unos días... Fondo negro le piden en algunos lados. Dígame, hermano, perdón. Hace unos días vimos un miembro de esta iglesia que murió y tenían que encontrar el testamento de ella y ella la tenían con máquinas vivas porque no lo encontraban el original. Ok. Y hasta que encontraran el original, la dejaban a ella que muriera porque con la copia no podían hacer nada. Imagínense ustedes. Vean ustedes cómo la sombra o la copia o la fotocopia no vale de nada. Estoy poniéndoselo en ese sentido para que ustedes puedan ver la relación que estoy tratando de hacer con la ley. La ley era como una copia de algo más allá, que nosotros no sabemos. Lo original no está en este mundo. Lo original trasciende. Recuerdan que Moisés hizo el tabernáculo con base en una visión que él había visto en el monte de un tabernáculo celestial, y él simplemente recibió el diseño para hacerlo en la tierra, pero por hacerlo en la tierra y haber sido tocado por seres humanos no era perfecto, era imperfecto y no podría jamás cumplir los propósitos de Dios. ¿Para qué nos sirve la ley de sacrificio entonces? Vamos a continuar leyendo. Yo tengo aquí una muy bonita, dice las sombras. La ley solamente era una representación simbólica de la realidad que se encuentra en Cristo. Ahí está. Los sacrificios solo podían demostrar la provisión de Dios para la salvación por medio de Cristo. No eran la realidad de la salvación. Solamente representaba una realidad y simulaba o representaba de alguna manera, de forma tipológica, a Cristo. Sin embargo, no había ocurrido efectivamente, porque Cristo no había muerto para ese momento. Entonces simplemente era una representación. Ahora vamos a ver qué continúa diciendo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, tenía la sombra de los bienes venideros. Dice, no la imagen misma de las cosas, nunca puede. Escucha, ¿para qué sirve? Nunca puede. Nunca puede, está inhabilitada. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos ¿a quiénes? A los que se acercan. Imagínate la gente acercándose. No, ahora sí yo vengo a cumplir la ley. Ahora, díganme cuáles son las leyes que hay que cumplir. Y me lee. Nada más, hermanos, ya les dije, ¿verdad? Si nosotros nos leen solamente los 10 mandamientos y olvidémonos de los otros 600 mandamientos, que nos den 10 nada más. 611, ¿verdad? 613. Son 613, pero suponiendo que nos den... Olvidémonos de 603 y quedémonos con 10 mandamientos nada más de esos 613. Pasamos la prueba, pasamos el quiz, el test. Ahí nos muestra la prueba de esto, es que aunque era un símbolo,
aún los mismos sacerdotes no podían pasar al lugar santísimo. Aún los mismos sacerdotes que supone que representaban la santidad de Dios. Se supone que representaban a Dios en la tierra y ellos mismos no podrían entrar, solamente el sumo sacerdote podría entrar y no todo el tiempo. Una vez al año. Por lo menos para ofrecer la ofrenda de pecado. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta que la ley no nos va a servir para mucho. Porque aunque yo me quiera acercar a Dios por medio de guardar la ley y olvidémonos de 603 mandamientos, agarremos 10, vamos a salir reprobados. Pero como que estamos pidiendo mucho, ¿verdad? Vamos a olvidarnos de 10 mandamientos, de esos 10 mandamientos, y solamente vamos a agarrar el resumen de Cristo. 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Será que salimos aprobados? No, Nuestra naturaleza. Ni el primero. La hermana hace rato hizo una oración, que el Señor nos ayude a aprender a orar, a aprender a adorar. Imagínense ustedes. No podemos, hermanos. De hecho, nadie puede amar a Dios perfectamente. De ahí la pregunta de Cristo a Pedro. ¿Me agapeas? Señor, te tengo cariño. Me agapeas, me amas con amor perfecto, con el amor de Dios incondicional. Señor, te tengo cariño. O sea, mi amor no es perfecto. Es humano mi amor, es un amor relacional. Le vuelve a preguntar lo mismo. ¿Me agapeas? No, Señor, te tengo cariño. Y la tercera vez, ¿me tienes de verdad cariño? Aunque sea con ese amor imperfecto, yo te acepto, Pedro. Señor, tú lo sabes todo. Ahora no lo afirmó, Señor. Tú lo sabes todo, Señor. Y tú sabes que te tengo cariño, que te quiero con ese amor que los humanos amamos. Bueno, en los 3 casos el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Porque mi cargo, mis dones no van a depender de cuán perfecto tú seas para yo poder usarte. O sea, no importa que tú no me puedas amar con amor perfecto, porque la salvación y los dones que yo te dé no van a depender de ese amor perfecto que tú puedas tener de mí. Pero si clasificamos los mandamientos en amor, en esos dos, amar a Dios solamente, ya la hermana dice, ya ahí vamos a equivocarnos. Porque ustedes no me van a decir que ustedes aman más al Señor que el mismo Pedro que caminó con Cristo, que vio a Cristo hacer milagros, que vio a Cristo resucitar muertos, y ustedes me van a decir que ustedes aman a Cristo con amor ágape. No, porque nosotros caminamos por fe, no lo hemos visto, solamente creemos por lo que dice la palabra y el testimonio histórico, el testimonio de la Escritura. Y cuando creímos, ni siquiera teníamos conocimiento de la Biblia, solamente nos predicaron y nosotros dijimos que sí, caímos como condorito, ¿verdad? Por la gracia y el poder y milagro de Dios. Ellos no saben quién es Condorito, ¿eh? Bueno, no sabemos, ¿verdad? Pero ni yo tampoco, eso es simplemente un dicho. Es un pajarito que viene de la literatura venezolana. Ajá. Yo lo conozco. Entonces nosotros, mis hermanos, caímos rendidos cuando se nos predicó porque Dios nos despertó para eso. Aunque no sabíamos nada, ni sabíamos la decisión que estábamos tomando. Eso fue un milagro increíble. Esa se llama regeneración. Nacimos para creer. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso bastó para que le dijéramos a Dios que sí. Lo demás vino después. Pero nadie va a amar a Dios perfectamente. Entonces, si nos acercamos a Dios bajo esa perspectiva, yo tengo algo bueno que ofrecerle a Dios. ¿Cuáles son los mandamientos? Denme los 613 mandamientos. No, vamos a reducirlo a 10 mejor, porque eso como que está muy difícil. No, mejor los dos está bien. Ya, pero ya me caí en el primero, estoy listo. Entonces, no me va a servir eso, no me va a servir. Entonces, dígame. Pero sin embargo la ley es muy importante porque nos enseña que somos pecadores. Claro. Aún la ley de los hombres, si no hubiera una ley de velocidad en las carreteras, todo el mundo andaría. Si con la ley todo el mundo anda así, imagínate sin la ley. Pero por lo menos hay quien, cuando usted viola la ley y se está el policía. Pero precisamente las leyes están precisamente para darnos a entender cuán incompetentes somos. Exacto. Porque aún con las leyes de tránsito, díganme ustedes si alguna vez nosotros no las violamos. Aunque no nos agarre el policía no significa que somos muy listos. Porque los ojos de Dios sí nos ven. Como decía Gigi Ávila, ahí sí lo voy a citar a Gigi Ávila. El día que la velocidad, la señal de tránsito diga 60 kilómetros por hora o 60 millas por hora y tú vas a 65, a 61, a 62 o más, Dios se baja del carro, vas tú solito pues. Claro, la implicación de Gigi Ávila es decir que ya no tenías la garantía de Dios. Pero nosotros somos tan incompetentes que nos ponen las leyes y nosotros las quebramos. No podemos, las leyes terrenales. Es nuestra inclinación, nuestro egoísmo, nuestra tendencia es de ir en contra de lo que se nos dice que no hagamos, lo que dijo Pablo en Romanos 7. Lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Lo que se me prohíbe, eso es lo que voy a ir a hacer.
Una de las estrategias evangelísticas que nosotros tuvimos en Venezuela fue precisamente eso, sabiendo la naturaleza del hombre, de que el hombre es curioso. Yo hice ¿cómo se llama eso? Unos afiches, unos posters. ¿Cómo? Unos posters, unas cartulinas grandes, con un aviso que decía, no lea esto. Y abajo le metíamos un mensaje evangelístico. Y los pusimos en diferentes sitios públicos. ¿Usted cree que la gente no leyó eso? La gente, oye, ¿por qué no querrán que yo lo lea? Y pum, y lo leía, y ahí, pum, la palabra de Dios le llegaba. Es que el ser humano es así curioso. Lo que se nos prohíbe, lo que se nos pide. ¿Qué quiere uno hacer? Claro, eso es lo que uno va a hacer. Hermano, y entre los hombres vemos como los gobiernos, que son lo peor, la política, los políticos, hacen leyes y ellos son los que las quiebran. Claro, Más que nada, más el pueblo. claro. Porque nosotros no estamos diseñados para cumplir ningún tipo de ley, mi hermano. Fíjense ustedes que nosotros somos, y no quiero que ninguno salga de aquí ofendido diciendo el hermano me dijo torpe, no. Nosotros somos tan torpes, estoy hablando en general como seres humanos, que para que pueda funcionar esta sociedad necesitamos leyes y aún así las quebramos. ¿Qué nos dijo el pastor que nos predicó en la campaña acerca de las ovejitas que somos? Exacto. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta, mis hermanos, que Cristo mismo dijo que haciendo las cosas que se nos mandan a hacer, aun si nosotros fuésemos fieles legalistas, cumpliendo estrictamente los mandamientos y las cosas que se nos mandan a hacer, somos inútiles. ¿Saben por qué? Porque las hacemos porque está establecido. Porque le tememos al castigo. Porque nos da miedo a que nos acusen de ilegales. Y por eso tratamos de vivir bajo las leyes. En ese sentido somos inútiles. No tenemos una motivación más allá que debe ser el amor, de actuar naturalmente haciendo las cosas, esté el mandamiento o no esté el mandamiento. Me vea el hombre o no me vea el hombre, Dios me ve. Es lo que dijo Pablo a los filipenses cuando le dijo, sirvan a Dios aún mucho más cuando yo no esté presente, aún más en mi ausencia. Porque es fácil servir cuando me está viendo el patrón. Y aquí voy a cortar por todos lados. Usted cuando no está el patrón, hace su trabajo. O dice, como no está el patrón, no está el jefe, no está el supervisor, echo el carro, decimos en Venezuela. Me acuesto a dormir, me siento y descanso. Y viene alguien y me dice, mira, viene fulano de tal, viene el jefe. Oh, sí, bum, bum, bum. Hermana tiene ese problema, ¿verdad, hermana? Con su jefe. Porque el esposo es el jefe, ¿no? Entonces, pero nosotros muchas veces actuamos así. Pero cobramos el dinero y de alguna manera indirectamente estamos robando. Indirecta, yo digo indirectamente para no ofenderlo, pero a veces directamente. Nos estamos metiendo en la bolsa, en el bolsillo, en la cartera o en la bolsa, como dicen los mexicanos, la bolsa es la cartera para nosotros. Ahí nos estamos metiendo algo que no nos pertenece porque no hemos trabajado en ese tiempo. Pero bueno, ya no los quiero ofender porque... El Señor nos dice que lo mejor de nosotros son trapos de inmundicia. Claro, nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Y no quiero andar en lo que es el trapo de inmundicia, porque es asqueroso, pero y va a ser ofensivo. Sí, bueno, vamos a continuar aquí. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley de sacrificio, que dice que simplemente no puede hacernos perfectos aunque tratemos de acercarnos. Si usted llega con esa perspectiva equivocada, ¿cuáles son esos mandamientos? Yo los voy a guardar. Hermano, nos vamos a quedar. Nos va a guardar en la gaveta. Sí, nos va a guardar. Nos va a guardar. Porque no va a poder. Nos vamos a sentir frustrados. Ese debería ser el efecto de la ley. O sea, la ley tiene que tener un efecto en nosotros. Un efecto de incompetencia. De que nosotros somos incompetentes, de que nosotros somos incapaces, de que nosotros jamás podremos llegarle a los estándares de Dios. Como dijo, y eso está hasta en el Antiguo Testamento, los profetas, creo que fue Jeremías o Isaías. Señor, tus caminos son muy altos, tus pensamientos son muy altos, son más altos que mis caminos, tus caminos son más altos que mis caminos, y tus pensamientos son muy altos, son más altos que mis pensamientos. No podemos, mis hermanos, sinceramente. Entonces esa perspectiva en la argumentación del autor es, quítense la perspectiva de que por la ley yo puedo ser justificado, porque no nos engañemos, apliquemos cualquier mandamiento, vamos a salir reprobados. Cualquier mandamiento, ya sea de prohibición o de afirmación, estamos reprobados. No nos pueden hacer perfectos. ¿Y qué tal si yo cumplo 9 mandamientos y no 10? ¿Salgo aprobado? ¿Y qué tal si cumplo 8? ¿Y qué tal si cumplo 9 y medio? ¿Y qué tal si cumplo los 10 pero me comí una comita? Es todo, aquel que falta un ¿Cuán- mandamiento es culpable de toda la ley. ¿Cuántas personas yo tengo que matar para ser un asesino?
Una sola. Ninguna. Con solo pensar que... Bueno, ya en términos teológicos ninguna. Con la pura intención del corazón ya eres homicida. Con el puro odio hacia tu hermano o hacia el prójimo ya eres asesino. Ya eres culpable delante de Dios. Si lo elevamos al estándar de Dios, estamos mal. Pero hablando de la ley terrenal, mato a una sola persona y soy culpable de toda la ley. Voy preso, voy para el pote. O para el bote, como dicen los mexicanos. Es que ellos dicen bote y nosotros decimos pote. La diferencia es la B. Yo creo que ustedes pronuncian mal la P, ¿ok? Es pote, ¿ok? Ellos van a decir, no, ustedes pronuncian mal la P porque es bote. Es bote. Ok. Es muy fácil ver que si usted se le hace una manchita en la camisa, inmediatamente la manda a lavar. No manda solo el pedacito que se manchó. Claro. Como ahorita que me estaba bebiendo un café y me manché la camisita. Yo creo que lo estás diciendo porque me estás viendo la mancha me química. No la mandé a lavar. Karina, lávame la ropa, ¿viste? Bueno, ese es el punto, ¿verdad? Hacer perfectos a los que se acercan. ¿La ley puede? ¿Sirve para eso la ley? No. La respuesta debe ser automática y un rotundo no. No, mi hermano. No podemos. No importa cuánto tratemos de reducir esa ley. Lo más que se reduce es amar a Dios y al prójimo. Pero fallamos también en eso. Tratamos e intentamos hacerlo. El versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerse. O sea, la ley de sacrificio, los sacrificios. Pues los que tributan ese culto limpios una vez, no tendría ya más conciencia de pecado. ¿Ustedes creen que ellos se olvidaban una vez que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y hacía la ofrenda por el pecado? ¿Ustedes creen que ya ellos, los pecados que habían cometido, se quitaban de sus conciencias, de sus mentes? No. Ellos seguían recordando las cosas que hicieron. Y esa es una evidencia en el argumento del autor que está diciendo, no pueden hacerlo perfecto, porque aun cuando el sacerdote haga la ofrenda por el pecado y los declare a ellos limpios y perdonados, ellos siguen con sus pensamientos y sus conciencias acusándoles por las cosas que hicieron, por no haber fallado a Dios, por no poder haber agradado a Dios. No solo eso, en la iglesia católica vemos como los católicos van y se confiesan y vienen de ahí felices porque ya están limpios para empezar a llenar el saco otra vez. Exactamente. Así que ellos ven también en la hostia una manera de santificarse. Ajá. Y en la comunión, en la penitencia, en la confesión. La confesión. Vean ustedes el versículo 3, perdón. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Se hace memoria. O sea, se recuerdan esos pecados. Porque la sangre, y ahora va a decir, ahora vamos a la segunda pregunta. O sea, ¿para qué? Vamos a la primera entonces. Respondí, ustedes me lo van a responder. ¿Para qué sirve la ley de sacrificio? Sombra. Solamente para llevarnos a Cristo. Bueno, la ley general sí, pero la ley de sacrificios, ¿para qué sirve? ¿De acuerdo a lo que estamos leyendo? ¿Para perfeccionarnos o para nada sirve? No, para enseñarnos la realidad del sacrificio de Cristo. Y hoy también para enseñarnos cuán pecadores somos. Eso es lo que dice el autor aquí. No puede hacernos perfectos y por eso tenemos la memoria de nuestros pecados continuamente. Para eso sencillamente sirve. Para decirnos cuán incompetentes, imperfectos, incapaces somos nosotros para resolver el problema del pecado. Que jamás le vamos a llegar a los estándares de Dios. Eso es sencillamente para eso. Y obviamente que esos sacrificios, esa ley de sacrificio simplemente representaba, como dice el hermano Carlos, el sacrificio que Cristo, o la necesidad de un sacrificio perfecto, que es el sacrificio de Cristo. La segunda pregunta, ¿quitaba la sangre de animales los pecados? Vamos a responderlo, versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Es decir, estos sacrificios que se hacían cada año, de acuerdo a la ley de sacrificios, dice que se tenían que hacer cada año. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que hacer algo repetitivo? Religiosamente repetitivo. Porque no quitaban, no resolvían el problema del pecado. Simplemente... ¿Ah? Mi versión. Ajá, ¿qué dice su versión? Porque es imposible. Es imposible, escuchen. Que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Es imposible. No lo pueden quitar. ¿Qué posibilidad hay? ¿Quitaba entonces la sangre de animales los pecados? No. La respuesta es imposible.
imposible. ¿Y cómo yo sé, cómo el autor sabe, o el autor está tratando de argumentar, cómo el autor está argumentando diciendo por qué no puede? Que siempre había que hacer. Porque así habría que hacerlo cada año. Pobres animales. Pobres animales. Y eso nos va a llevar a la tercera pregunta. ¿Ustedes creen que Dios se agradó de esos sacrificios y ofrendas? Hablando de ofrendas, estamos refiriendo a que le traigan animales cada vez que alguien pecaba. ¿Ustedes creen que Dios se agradaba de eso? No. Dios no se agradó. ¿Y quién nos va a decir eso? Versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Dios no quería eso. Mas me preparaste cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El de Cristo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Tiempo pasado, no te agradaron. A Dios no le agradaba, hermano, cada vez que un animal se tenía que sacrificar. Porque Dios sabía que en el fondo eso solamente solapaba el pecado, pero no lo quitaba de un todo. Pero estaba representando lo que vendría, por eso tenía que hacerse. Entonces dije, ¿qué dijo? Vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién está hablando aquí? Proféticamente Cristo. Vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro, que no nos dice cuál, o sea, es una responsabilidad que va a responder ustedes ahora. Como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué es lo que estaba escrito? Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. O sea, no solamente los sacrificios, sino las expiaciones, las ofrendas por el pecado, Dios no lo quiso. Ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. O sea, ¿era la voluntad de Dios perfecta la ley de sacrificios? No, era la voluntad permisiva de Dios. Dios lo permitió bajo la ley, para que por lo menos el pueblo supiera que Dios estaba trabajando con ellos. Pero a Dios, en verdad, no le agradaba eso. Dios no se agradó por eso. Y usted me podrá decir, pero ¿por qué entonces Dios lo tuvo que establecer? Por la gravedad del pecado. Esto nos tiene que apuntar cuán graves son los pecados que la naturaleza, animales inocentes que no tienen nada que ver con nuestras acciones, tienen que pagar. Porque nuestros pecados, mis hermanos, no solamente afectan a Dios, no solamente afectan a los demás, a las demás personas, no solamente nos afectan a nosotros mismos, sino que también afectan a la creación de Dios. Por eso cuando el hombre pecó, ustedes se pueden dar cuenta que Adán vivía en un paraíso con todos los animales sin ningún tipo de problemas, pero a partir de que el hombre pecó, los animales se pusieron en enemistad con el hombre. Y por eso nacieron las fieras, se volvieron fieras los animales. Y en la promesa venidera, cuando Cristo restaure todas las cosas, se nos dice que vamos a dormir con el cachorro de león. Que el juguete de un niño va a ser una serpiente. Porque eso, en el plan de Dios original, no estaba que los animales estuvieran enemistados con el hombre. Porque nuestros pecados afectan también la creación. Y por eso aquellos animales tenían que pagar siendo inocentes. Sí. Ahora, ¿Cristo tenía alguna culpa para pagar por nosotros? No. Dios pudo haberse desentendido de nosotros, y aquí vemos el plan maravilloso de Dios. A mí qué me importan ustedes. Ya, total, ustedes la embarraron, decimos en Venezuela. La chorrearon, fallaron, metieron la pata hasta el fondo. Ustedes muéranse en sus delitos y pecados. Y si el hombre no hubiera pecado, Cristo no hubiera nacido. Exacto. Porque él es el primogénito de toda creación. Claro. Nació antes de hacer la creación porque Dios ya sabía que el hombre iba a pecar y que iba a necesitar el Salvador. Claro. Entonces Dios allá tiene que agarrar los pobres animales que no tienen ningún tipo de culpa, para que esos animales de alguna manera representen a Cristo, que tampoco tiene culpa, y que pague por nuestros pecados, pero que tampoco pueden quitar nuestros pecados. Solamente lo que Dios nos está diciendo, vean cuán graves son sus pecados, que hasta los animales inocentes, la sangre de ellos tiene que ser derramada por culpa de sus pecados. Vean cuán grave es el pecado. Hermano, y tal vez, ya que usted dice eso, a la mente vienen cosas que tuvo que matar animales para cubrir el pecado del hombre. Ya inmediatamente que ellos pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos, y unos inocentes animalitos
Dios los sacrificó para cubrirlos. Claro, claro, porque eso comienza ahí comienza todo apuntando hacia Cristo. Y ustedes pueden ver que una cosa es la provisión del hombre. El hombre, él se había cubierto. Sí. Eso es la religión. El hombre trata de cubrirse, pero Dios dice, tu cobertura, lo que tú tratas de tapar con tu aparente bondad, tus acciones, tus cosas buenas no sirven. Eso no sirve. Dios tuvo que proveer el sacrificio. Mató a unos animales y le hizo la vestidura a Adán y Eva según su voluntad, Él, Dios. Porque el pecado requería derramamiento de sangre. Porque ellos no conocían la muerte. No conocían la muerte, pero ellos fueron condenados, pero el punto es que ellos trataron de elevarse a Dios, tratando de tapar su pecado con una acción de ellos. Y eso nos habla de que nuestras obras buenas no sirven de nada. Ellos trataron de hacerlo por su cuenta. Eso es lo que hace la religión. La religión es, yo tengo algo bueno que ofrecerle a Dios. Eso se llama pelagianismo. Hay algo de bueno en mí. Hay algo de bueno en mí que ofrecerle a Dios. Yo voy a tratar de hacer esta obra, hacer aquello, hacer lo otro para agradar a Dios. Pero ellos dicen, no, eso no sirve. Tus planes hay que desbaratarlos, no sirven. Lo único que funciona es derramamiento de sangre. Y Dios mató a 2 animalitos y les hizo las vestiduras a Adán y a Eva porque por ellos mismos no podían justificarse. Otra cosa, viene el problema de que Dios al principio nos muestra que las plantas y todo eso nos dice ahí mismo que era el alimento para los hombres y para los animales. Y desde eso empieza como siendo alimento para los hombres la carne. Claro. Que Dios no lo había planeado así tampoco. Tampoco. Y vamos a ser como herbívoros nosotros, vegetarianos. ¿Ah? Exacto. Si alguien tiene la hora, controlen. Está bien. Eso está bien. Lo arreglaron. Sí. O sea que son las 10:20, no Sí. son las 9:20. Sí. Ok, vamos a correr entonces, ok. Vamos a responder a la tercera pregunta. ¿Se agradó Dios de los sacrificios y ofrendas? No. Respuesta, no, en lo absoluto. No. ¿Qué texto usa el autor para su argumentación? O sea, ¿qué textos está utilizando del Antiguo Testamento? Yo les enseñé a usar las referencias, ¿recuerdan? Las referencias que se buscan allá atrás, cuando él dice la ley, se dijo tal cosa y aquello, del versículo 7-8. Abajito tienen ustedes que tener las referencias. Hebreos 1:6 y algo así. ¿No los tienen ustedes ahí? Sí, pero ahora no me entiendo. Eso de abajo. El día de la expiación habla de Isaías 1:11, Miqueas 6:6. Miqueas 6:6. ¿Qué más nos queda por ahí? Ahí están las referencias bajo Salmo 41:1. ¿Sí? Todas esas son referencias que están escritas en el Antiguo Testamento. Ustedes tienen que buscarlos para responder a la pregunta ¿qué textos usa el autor para su argumentación? Está usando el Antiguo Testamento, que era a lo que ellos se sujetaban aparentemente. Ok, ustedes creen en la ley, ¿qué van a hacer con estos textos que dice precisamente que a Dios no le agradó sacrificios, ni holocaustos, ni ofrendas, ni nada de eso? Y que Dios preparó un cuerpo para que viniera, y ese cuerpo es el de Cristo Jesús. Y hacia allá va a apuntar. Vamos con la quinta pregunta. ¿Qué debía quitarse entonces? ¿Qué debía quitarse? Versículo que sigue. Versículo 10 creo. En esa voluntad somos santificados. ¿Cuál es la voluntad? En la voluntad de que debe venir alguien, ¿no? No, versículo 9. Creo que me quedé en el 9 o en el 8. En el 9. En el 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, ese es Cristo hablando, para hacer tu voluntad. ¿Cuál voluntad? La perfecta. No la permisiva es la que se hizo bajo la ley. Pero Cristo viene a hacer ahora la voluntad perfecta de Dios. Dice, quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué es lo que había que quitar entonces? Esos sacrificios. Sí, el sistema de sacrificios, la ley de sacrificios. Los animales no limpian los pecados. Y Cristo viene a quitar eso primero para establecer esto último. ¿Y eso último qué es? Versículo 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Saben lo que hacen los católicos a un cura que le hizo una respuesta en estos días? El cura Luis Toro. Ellos dicen, Dios quitó lo primero para establecer lo otro. Entonces dice, la ofrenda del cuerpo, eso es la Eucaristía. Ellos dicen, pero no enfatiza la última parte de esto. Nosotros somos santificados, porque así es que entiende la iglesia, la hostia me santifica, mediante la ofrenda del cuerpo. Es decir, la hostia es el cuerpo de Cristo, dicen ellos. Entonces me santifica, pero no lee la partecita que dice, hecha una vez y para siempre. Es decir, que no puede ser la hostia que se sacrifica. El cura sacrifica a Cristo cada domingo en la misa. Cada domingo, él volvió aquí.
pero dice que esto fue quitado para establecerse uno último. Y era la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, que es la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez y para siempre. Ya no hay que volver a hacer sacrificios. Pero no cada domingo. No cada domingo, se hizo una vez para siempre. No, pero ni el sacerdote católico, una vez los domingos, porque los domingos hacen muchas misas. Hacen muchas ya. Muchas horas y todo eso. Sí, lo hacen en diferentes partes del mundo. Y a veces lo hacen los miércoles y también lo vuelven a sacrificar. Hay una misa fortuita de repente que surgió y tienen que volver a sacrificar a Cristo. Termino con el 11 entonces. Entonces, ¿qué debía quitarse? La ley de sacrificios. Para establecer el único sacrificio que fue presentado una sola vez para siempre por nosotros. ¿Cuán efectivo y suficiente fue la ofrenda del cuerpo de Cristo? Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, uno solo, por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Se acuerdan que no podíamos nosotros acercándonos a la ley ser perfectos? Pero Cristo lo hizo por nosotros. Y lo hablo a los llaneros. Lo hizo por nosotros. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Es decir, no solamente Cristo lo hizo como está evidenciado históricamente, también está profetizado. La Escritura, el Espíritu de Dios inspiró para que se dijera qué cosa. Versículo 15, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Por eso estamos nosotros aliviados. Porque Cristo llevó nuestros pecados, no solamente nos hizo perfectos, sino que ahora no se acuerda más de nuestros pecados, mis hermanos. Y eso incluye pecados del pasado, del presente y del futuro. Y añade como si fuera poco, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré en tiempo futuro. Ya Él no se acuerda más de nuestros pecados. Entonces, nunca más. Nunca más. ¿Cuán efectivo y suficiente fue la ofrenda del cuerpo de Cristo? Perfecta. ¿Cómo lo sé? ¿Cuál es el argumento del autor? Porque lo hizo una sola vez. Porque está blindado con la escritura del Antiguo Testamento como testimonio que fue el Espíritu de Dios que inspiró a que se dijera que en este pacto, que hay un pacto de por medio, que el Señor dice que pondría sus leyes en nuestros corazones. Ahora, ¿por qué nosotros cumplimos los mandamientos del Señor? Tememos, tratamos de hacerlo como efecto de la obra de Cristo y no como la causa de nuestra salvación. Amén. Por eso el sacrificio de Cristo es perfecto. Ahora nosotros tratamos de guardar los mandamientos porque lo sentimos, lo tememos en nuestros corazones. Pero lo hacemos como efecto de algo que pasó, que Cristo murió y que nos salvó. Y como nos salvó, ahora nosotros tratamos de guardar los mandamientos como efecto, no como causa de nuestra salvación. Está escrito en nuestros corazones. Hermano, ¿y cómo lo aclara el pasaje ahí con una sola palabra? Ajá. Cuando el sacerdote tenía que hacer, mientras estaba ministrando, todo el tiempo de pie, no se podía sentar. Claro. Y aquí aclara que Cristo, después de que terminó su obra, se sentó. Termino con el versículo 18 que lo aclara todo, que resume todo. Dice, pues donde hay remisión de pecados de estos, dice, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más ofrenda por el pecado. De nada le vale a usted que trate de ir a confesarse, vengo ahora a traerme yo como ofrenda a mis pecados. No, Cristo lo hizo una vez. Se olvidó de sus pecados. Está el problema resuelto. Y podemos estar en pie delante de Dios, no por nosotros, sino porque Cristo nos ha perfeccionado delante del Padre y se sentó a descansar porque la obra está completa. Donde hay remisión o perdón de pecados, ya no hay más ofrendas por los pecados. Cristo no tiene que volver a morir por nosotros, ni nosotros morir por Él. Morimos por Él como efecto de la obra que Él hace en nosotros, pero no para salvarnos. Oremos. Señor Dios, damos gracias